Igual, estem en un hospital, en un àmbit sanitari, y sabemos que los errores médicos constituyen una causa importante, aunque potencialmente prevenible, de morbilidad y mortalidad entre los pacientes, lo que provoca 95.000 fallecimientos al año solo en Europa. De hecho, el 23% de los ciudadanos europeos manifiestan haber experimentado errores en la práctica médica, y una solución a este problema pues, es mejorar la formación de nuestros profesionales sanitarios o estudiantes de grado y de máster. La formación y las metodologías de entrenamiento en el ámbito de salud están cambiando, como en muchos otros ámbitos, y la formación está empezando a ser una piedra angular en la formación de los profesionales sanitarios. De hecho, ya hace años que se habla de incluir formalmente en el currículum de nuestros residentes horas de formación en simulación, como ocurre en otros ámbitos, como son, por ejemplo, los pilotos de aviones. Y sabemos que la metodología de la simulación como entrenamiento es eficaz, y concretamente en esta mesa debatiremos cómo nos pueden ayudar las herramientas, como son los sistemas de gamificación en el entorno del Serious Game y la realidad virtual. Hoy contamos con 4 personas con experiencia en este ámbito y con las que debatiremos este tema, y ahora os agradecería que os podéis presentar. Vale. Buenos días a todos. Yo soy Mar Carrió, soy profesora de la Universidad Pompeu Fabra, de la Facultad de Ciencias de la Salud y de la Vida, y estoy especializada en temas de innovación docente. Llevo muchos años trabajando sobre todo en aprendizaje basado en problemas y en gamificación también, y en otras metodologías docentes. Y últimamente, bueno, ahora dirijo 2 proyectos de innovación docente que incluyen la realidad virtual, porque creo que es una herramienta muy, muy potente para la formación de grado y posgrado. Nosotros tenemos los grados de medicina y también de biología humana. Hola, buenos días. Yo soy el doctor Iván Costela, soy tutor de residentes aquí en el Hospital Vallebrón, de la especialidad de Cirugía y Cirugía Vascular. Y bueno, soy una persona que está bastante o muy interesada en todo lo que nos puede aportar la realidad virtual y la simulación, tanto a la formación de nuestros residentes como a los propios profesionales. Yo soy Marcos Pérez, soy también tutor de residentes aquí en el Hospital de la Valdebrón. Mi especialidad es medicina intensiva. La relación con simulación ya viene de largo, más que nada por el tema de la especialidad y aparte por interés personal, ¿no? Como una de las metodologías docentes más potentes que tenemos ahora mismo. Y el trabajo con gamificación y realidad virtual fue un poco alentado pues, también a raíz de mi especialidad, en el sentido de decir que, bueno, veíamos que había algunas cosas que todavía se nos quedaban un poquito cortas, ¿no? Y cuando las queríamos repetir más de una vez para conseguir esa experteza, pues teníamos que buscar ayuda en profesionales como Lucía, que nos echasen una mano. Y la experiencia que estamos realizando ahora es una formación y comunicación, ¿no? Sobre todo de cara a los residentes, una formación de posgrado. Y ahora, si me permitís, un pequeño stop y os comparto un vídeo. Si me podéis poner, por favor, el primer vídeo, que es de un proyecto que hace tiempo que empezamos a desarrollar, el proyecto Simmons de Serious Game, con un foco hacia la realidad virtual, y que se ha desarrollado aquí en el Centro de Simulación, el Valdebrón, Centro de Simulación Clínica Avanzada, en colaboración con PsychoVR. Desde comunicación podemos pasar al primer vídeo, por favor.
música era muy espectacular. Aquí veis cómo se pueden seleccionar las distintas opciones que activan las interacciones con los avatares, pruebas de laboratorio, siempre conectado por chat o por audio con el resto de participantes de la formación. Este escenario concretamente simula a un escenario de golf de UCI. Y termina con una imagen súper realista de unos avatares con los que se está trabajando en realidad virtual. A mí me gustaría ahora empezar el primer bloque de debate sobre gamificación de realidad virtual, centrada a lo que es la formación de los profesionales sanitarios y estudiantes de grado. Y para ello, en los próximos 20 minutos, vamos a formular 4 preguntas dirigidas, una a cada uno de los ponentes, y vais a tener unos 5 minutitos para reflexionar sobre esto. Lucía Maneiro, muchas gracias por estar aquí. A mí me gustaría preguntarte que, como CEO de PsicoVR, con vuestra experiencia, ¿qué es y qué nos puede ofrecer la realidad virtual en salud? Entendiendo que a veces decimos realidad virtual y puede ser inmersiva, realidad aumentada. ¿Nos puedes dar tu punto de vista, por favor? Bueno, como habéis visto un poco en el vídeo, eso es realidad virtual. Realidad virtual es una simulación de un escenario real donde tú puedes interactuar con todos los elementos que... Vale, también hay realidad virtual, perdón, realidad aumentada, que es la realidad se integran elementos dimensionales combinados con ordenador. Está muy bien lo que acabas de apuntar tú, porque nosotros distinguimos un poco entre realidad virtual inmersiva y no inmersiva, porque precisamente este proyecto que acabáis de ver es, aunque vosotros lo veis ahí como realidad virtual, también existe la opción de que se pueda trabajar con él en simulación a través de las gafas de realidad virtual. Vale, tienes a tu disposición exactamente los mismos elementos, solo que ahí con la comunidad es un ordenador. Con respecto a lo que me acabas de preguntar, ¿qué nos puede ofrecer la realidad virtual? Marcos acaba de apuntar ya una cosa que para nosotros es fundamental. Es que se puede repetir más de una vez cualquier situación sin el hándicap de en un entorno controlado y seguro, donde no hay riesgos para el paciente, por ejemplo, y sin embargo sí que puedes aprender todo lo que en la realidad podrías hacer. Eso para nosotros es el punto fundamental que te puede ofrecer la realidad virtual. Entorno seguro, controlado y que puedes repetir todas las situaciones que quieras. De hecho, en los apuntados ellos cuando lo hicieron, lo que querían es que hubiese infinidad de casos y que ¿no? Pero tengo más. Uy, no, pero igual he sido yo, ¿eh? Lo que me escucháis. Pasamos a la segunda pregunta. Y hace años que en algunas universidades han apostado para introducir nuevas metodologías
docentes en la formación de estudiantes en el ámbito de ciencias de la salud, enfermería, y la Pompeu Fabra hace años que ya sois referentes en este ámbito. En el contexto de esta formación de estudiantes y de grado y de máster en el ámbito salud, ¿qué nos pueden aportar estas metodologías de Serious Game o de realidad virtual? Vale. Se me escucha bien, ¿no? A ver, yo creo que son metodologías que son muy potentes porque están como muy fundamentadas como la gente aprende, ¿no? Entonces, igual la primera idea es que ponen al estudiante en una situación profesional real donde puede tomar decisiones, ¿no? Claro, esto tiene un impacto muy grande en la motivación y en el engagement, ¿no? En la implicación que tiene el estudiante. Pues, por lo tanto, lo primero que nos aportan es una motivación importante, sobre todo en los primeros años, ¿no? Del grado, que tienen menos posibilidad, ¿no? De tener más práctica clínica. Es importante que empiecen a conectar con la profesión y es una manera, ¿no? Por otro lado, también, como decía Lucía, ¿no? Están en un entorno seguro donde pueden poner en práctica varias competencias, equivocarse tantas veces como haga falta y aprender del error, ¿no? Que es una de las bases también de cómo la gente aprende, ¿no? De poder tener un feedback inmediato de los errores que uno tiene y después reflexionar sobre eso. Y después otra idea que también me parece que igual es de las más interesantes es que permite desarrollar competencias, ¿no? Entonces, las tecnologías nos aportan que mientras están específicas y muchos conocimientos, también están poniendo en práctica toda una serie de competencias profesionales pues que son muy importantes que empiecen a los primeros cursos de su formación, porque es cuando más se las apropian. Entonces, yo creo que es un momento que están creando su propia identidad como profesionales, que es importante esa conexión con situaciones reales de la profesión y es muy importante ir trabajando simultáneamente las competencias más técnicas y las no técnicas, todas las transversales que también son muy importantes para la profesión, ¿no? Como es la empatía, la comunicación con el paciente, con el equipo, la gestión de conflictos. Todo esto, si se empieza desde que están en primero los estudiantes, cambia mucho que si se hace, ya entran en la profesión de otra manera. Entonces yo creo que estas herramientas nos ofrecen esta posibilidad de una manera más ágil que otras metodologías como es la simulación, que va muy bien, pero es más costosa a nivel de organización. Entonces, combinándolo, bueno, sin sustituirlo, porque yo creo que hay que combinar todas las metodologías, pero que nos ofrezcan esta posibilidad. Muchas gracias. De nada. Y ahora, con el permiso también del soporte técnico, si podemos pasar al siguiente vídeo antes de seguir con las otras dos preguntas que nos faltan de este bloque, por favor. En este caso sí que es un vídeo un poco más largo. Está en inglés, somos políglotas. See one, do one, teach one. See one, do one, teach one. This expression has been the foundation of surgical training for over a century, but unfortunately, it's no longer working. Our system of training is an apprenticeship method. You spend your 5 to 9 years post-medical schools following other experienced surgeons around, observing them, learning to do what they do. This worked for a time, especially when the number of procedures we needed to learn was very small. Residents had a lot of hands-on time with patients, and they had a significant amount of autonomy. Today, the world has changed. Residents have an enormous number of procedures they need to learn, and those procedures are now more complicated thanks to new technologies like robotics, 3D printing, and navigation.
To give you an example, one study questioned the leaders of surgery across the country and asked them, what are the critical procedures that residents need to learn? They identified 171 surgeries that residents should know how to do by the time they leave residency and go into independent practice. But when they actually looked at the surgeries that those residents did by the time that they graduated, they found that many of the procedures they had done once, twice, or 0 times. Additionally, the time residents have to operate is becoming less. Work hour restrictions have limited residents to only 80 hours of work a week. Right? They're so lazy. But amazingly, they've lost a year of training time that they previously had. Workflow changes like electronic medical record systems have residents in front of a computer for almost 50% of their time instead of in front of a patient. Finally, culture is changing. People are more aware of what residents do and don't want them touching them. So residents have less autonomy and less hands-on time. Sometimes there's a situation where you see something you've never seen before. So it's not even see one, do one, it's just do one. Like this time, where we received a call from the zoo and there was a gorilla that was injured and needed surgery. Now you may be wondering, why was the zoo calling a team of very human surgeons who take care of people to operate on a gorilla? And that's a story for another time. But we jumped to answer the call. Now, the zoo couldn't tell us what was wrong with the gorilla because they had to tranquilize it, take it to x-ray, and then immediately to the operating room. So we were walking into the operating room in the zoo with no clue what to expect. Amazingly, the gorilla did great. It was a really wonderful experience. But I had to think there had to be a better way to practice just in time for those cases when a gorilla comes in through the door. So how are we doing today? A study from Brian George answered that question. They looked at residents' ability to practice independently over all 5 years of their training. The results may shock you. At the end of their training, 30.7% of residents were still unable to operate independently. I've seen this surgical training gap firsthand during my own surgical residency. Believe it or not, I often was asked to Google the surgery we were doing to find the instruction manual. The blistering pace of new technology and procedures aren't just affecting residents anymore. They're affecting surgeons out in practice. It is not uncommon to see a site like this in the operating room, where surgeons are operating on a patient with instructions folded out on them as they work. At the conclusion of his paper, Brian George states that the residency system that we know it today no longer works. To make matters worse, sorry to be so negative, gets better, is that we have an aging population and they're gonna need more and more surgery. We have a surgeon shortage coming and we're gonna be short 50,000 surgeons in just a few decades. So what do we do? What if I told you Now remember, VR did not start as a toy. It started as a serious scientific tool for NASA. Today, no aircraft pilot can operate a commercial jet without first learning their skills in a simulator and passing a battery of tests. In aviation, when it's life or death, simulators are not tomorrow's luxury. They are today's necessity. So why should it be any different in the medical world? In a future with VR simulation,
we can bridge the training gap so our graduating residents are ready to practice independently. In a future with VR simulation, we could train more surgeons faster so we can tackle the oncoming surgeon shortage. In a future with VR simulation, surgeons would only do procedures that it was safe for them to do, so they wouldn't be Googling the operation during the procedure. We've already made big steps in this brave new reality. In a pilot study, we took a group of students and trained them in VR. We then took them and tested them on the real surgical procedure, and we were surprised with the results. The VR trained group nearly doubled the surgical performance scores of non-VR trained individuals. VR surgical training is scalable, affordable, and most importantly, it works. With this technology, the next generation of surgeons will be ready for whatever comes through the door. Comienza a vender online con Shopify, la plataforma de e-commerce en la que confían más de 1 millón de negocios de todo el mundo. Crea tu tienda online sin ninguna experiencia en programación o diseño. Supongo que exageran unos. Espero que no sea de todo Llega a real, más que clientes aparezca un gracias a mono las integraciones de Shopify con las y que redes haya sociales y instrucciones mercados. a veces, ¿no? en los Acepta las mercados. principales Yo formas de creo que pago. es un vídeo que nos centra un poco, ¿no? Haz en crecer lo tu que es negocio con la herramientas formación potentes que te ayudan a encontrar clientes. pues bueno, de los residentes. Y en este campo sí que me gustaría preguntarte, doctor Iván Constela, sobre el contexto de la formación de los profesionales sanitarios. ¿Qué puede aportar esta realidad virtual, ¿no? Justin Barat, además de cirujano, es CEO de una empresa de realidad virtual, con lo cual él nos lo ha vendido, ¿no? En que esto es la panacea. Pero nos gustaría saber desde tu expertise, ¿cuál es tu opinión? Bueno, yo no sé si es la panacea, ¿no?, para la formación de los cirujanos, pero sí que está claro que la realidad virtual, la simulación puede aportar muchas cosas positivas a la hora de formar a nuestros residentes y a los propios especialistas, ¿no? Tradicionalmente ya todos sabemos, ¿no?, cómo ha sido la formación de los cirujanos, que es básicamente, pues tenemos simuladores de plástico, ¿no?, pero es mucho ver mucho, ayudar y posteriormente hacer, ¿no? Y aparte de que tenemos posibilidades de poder practicar con cadáveres, el acceso a cadáveres siempre, no siempre es fácil y es costoso, ¿no? Y después tenemos también siempre el practicar ya una vez tenemos la base de conocimiento en humanos y siempre supervisado, ¿no? Esa es la forma actual de enseñar hoy en día a nuestros residentes, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que el hecho de hacerlo en humanos siempre es un entorno no seguro, un entorno donde uno no puede llevar al límite sus habilidades técnicas, ¿no? Y en ese sentido, pues la realidad virtual es donde creo que puede aportar gran beneficio, ¿no? La realidad virtual, como se ido haciendo, puede generar un entorno virtual, ¿no?, de diferentes escenarios en las que el residente puede, pues justamente llevar eso, llevar al límite sus habilidades técnicas en un entorno que ya he salido conceptos ya aquí, ¿no? Un entorno seguro, un entorno donde se puede repetir en muchas ocasiones. Eso siempre te puede ayudar a mejorar tus habilidades técnicas y también, aparte de que se repite y es un entorno seguro, puedes aprender también, como han dicho, desde el error, que eso también es importante, ¿no? Poderse equivocar y eso también aporta calidad a la hora de formación, ¿no? Pues es aquí donde la realidad virtual nos puede ayudar a mejorar la formación de nuestros residentes. Y ya no solo es estas teóricas ventajas, ¿no? Nosotros ya sabemos, ¿no?, lleva ya años la simulación y la realidad virtual en cirugía y ya hay evidencia y ya hay artículos donde se sabe que realmente la realidad virtual en algunos procedimientos y en algunas especialidades, no en todas, pero por ejemplo cirugía laparoscópica, cirugía robótica, la cirugía endovascular, como es en mi campo, eso ha demostrado que disminuye la curva de aprendizaje de nuestros residentes, mejoran sus habilidades técnicas y también mejoran sus habilidades a la hora de la toma de decisiones, ¿no?, que también es un tema muy importante durante los procedimientos quirúrgicos, ¿no?
Y ya no solo es para la formación de nuestros residentes, también el especialista que necesita una formación continuada. Hoy en día la cirugía, la innovación es tremenda, es un crecimiento exponencial, donde cada vez más pues hay más materiales nuevos, procedimientos menos invasivos nuevos. Todo eso necesita una formación, necesita una curva de aprendizaje y en la que, aportando elementos de realidad virtual y de simulación, podríamos conseguir disminuir toda esa curva de aprendizaje tan necesaria, ¿no? Entonces yo creo que, pues eso, no sé si es la panacea, pero sí es una herramienta que nos puede aportar ventajas a la hora de formarnos en los diferentes procedimientos. Sí, sí. Muchas gracias. Y ya para finalizar este primer bloque, tenemos una población envejecida con necesidades desde la perspectiva de salud cada vez más complejas, con una amplia gama de opciones de tratamiento disponibles, con avances en la tecnología, una naturaleza interprofesional en el sector salud en la que se requiere la atención de los pacientes y una complejidad de los mismos sistemas de salud que son muy diferentes de los que teníamos hace 20 años. Marcos Pérez, en el contexto de la formación de los profesionales sanitarios, ¿qué nos puede aportar los Serious Games y la realidad virtual en el contexto de la simulación para el entrenamiento, concretamente de las habilidades no técnicas? Pues yo creo que, si me permites, además, como continuando un poco con lo que comentaba Iván, muchas veces para las habilidades técnicas, ¿no?, como que lo tenemos todo bastante claro, en el sentido de que sabemos lo que hay que hacer, ¿no? En cambio, las habilidades no técnicas siempre han sido ese cajón en el cual nos costaba bastante meter la mano, en el sentido de decir, porque para la hora de trabajarlas nos ha costado ir aprendiendo de aprender a trabajar estas habilidades no técnicas. Y de hecho, cada vez que nos hemos enfrentado a ellas, las hemos ido adquiriendo, ¿no?, pues un poco tal y como comentabas tú antes, ¿no? ¿Cómo aprendía antes un residente o un especialista en salud adquiría, ¿no?, esas competencias? Pues al lado de otra persona con mayor experiencia, y en el cual tú ibas viendo cómo manejaba, cómo hacía esta cirugía, cómo informaba a los pacientes, cómo manejaba una situación grave, cómo se comunicaba con los compañeros, ¿no? Todas, y desde aquí lo hemos ido extrapolando. Sí que es cierto que cada vez nos hemos dado cuenta, y tú lo has comentado al principio, Mireia, que probablemente estas habilidades no técnicas tienen una gran importancia. De hecho, bueno, dentro de los principales errores, cuando vamos a buscar los errores, la comunicación es uno de los factores clave para evitar estos errores. Y probablemente intentar formar a los especialistas en estos campos es lo más complicado, ¿no? O podríamos decir, es una de las cosas más complicadas. ¿Cómo lo hemos ido implementando? Pues yo, por ejemplo, desde el punto de vista de especialista de intensivos, ¿no?, pues lo que sí que hemos ido viendo, ¿no?, ha sido, pues, lo que comentaba Lucía, dice, esta realidad aumentada. Sí, hemos visto una realidad aumentada, ¿no? Gente haciendo soporte vital, aprendiendo, repitiéndolo una y otra vez. Además, primero era una simulación con un muñeco, ahora ya metemos una realidad aumentada que el muñeco lleva a diferentes situaciones en las cuales, además, puedo meter mucha más gente. ¿Cuánta? En un escenario real a lo mejor tenía 2 o 3 personas, pero a lo mejor en un escenario que tengo con simulación, lo hemos visto, lo estaban haciendo, ¿no?, en mitad de una cancha de baloncesto, ¿qué tal? Y había gente que estaba apartando a todo el público, y había un montón de gente allí, ¿no? Una habilidad no técnica en este sentido, de cómo, ¿no?, esa conciencia situacional y ese trabajo en equipo. Todo esto lo podemos ir repitiendo una y otra vez, ¿no? Pero damos un paso más allá, a nivel de lo que es el trabajo como tal, ¿no?, las diferentes metodologías que tenemos, ¿no? Muchas veces en simulación hablamos que si TRMs, que si Team Steps, ¿no?, de cómo vamos a modularlo. Esto, si hacemos un escenario al uso, sabemos que el impacto va a ser sobre todo los que nos dedicamos a esto, sobre, podríamos decirlo, poquita gente, ¿no? Vamos tirando en un gran lago pequeñas gotas de agua. Ahora imaginaros que esto lo pudiésemos hacer al uso, ¿no? Como por ejemplo, no sé si habéis visto, la semana pasada se presentaban los compañeros de aquí, un compañero nuestro también, Dani López, que presentaba una aplicación en la cual una gamificación, una actividad con autofeedback
directo, ¿no?, sobre procesos de un paciente, ¿no? Desde que ingresa en el hospital, relacionado con seguridad. Claro, todo esto lo puedes coger y lo puedes manejar pues desde que lo hagan una sola vez o que lo repitan 20 veces y además con un feedback, ¿no? Muchas veces sí que estamos pensando que ese feedback tiene que ser automático, pero puede ser que no sea necesario que sea automático. Nosotros cada vez estamos trabajando más y ahora, bueno, por ejemplo, en el campo de las malas noticias, como suponéis todos, claro, un feedback automático, ¿cuántas palabras tendríamos que integrar? ¿Cuántas frases? ¿Cuántas expresiones? ¿No? Y a veces necesitas un facilitador, ¿no? O a veces necesitas actores. ¿Cuántos de nosotros hemos estado utilizando actores, ¿no?, y haciendo ese roleplay? Pero ahora imaginaros que esto ya lo tuviésemos todo digitalizado y que pudiésemos a ese avatar decirle, pues mira, muéstrate más agresivo. ¿Vosotros cuáles serían estas ventajas e inconvenientes? Bueno, yo creo que de momento los 4 que hemos hablado aquí, todo lo que hemos dicho son ventajas de la realidad virtual. Inconvenientes, podría citar alguno, pero ninguno tiene que ver con la formación que puedas implementar con realidad virtual. Puede haber algún inconveniente con personas, por ejemplo, con los cascos de realidad virtual, que en un primer momento pueden marearse o pueden resultar molestos. Incluso puede que la vista al principio se vea un poco afectada, bueno, por decirlo de alguna manera, pero lo mismo que utilizas un móvil o una tablet o un ordenador. Por eso yo creo que, en principio, si estamos hablando de temas de formación, la realidad virtual solo tiene ventajas. Claro, yo vengo de una empresa que desarrolla una realidad virtual, decir eso, ya, pues claro, ¿cómo lo vas a decir? Pero realmente sí que lo creo y estoy convencida. Y otro tipo de ventaja, que puedes ahorrar muchísimos costes utilizando la realidad virtual, lo que comentaba Marcos, que no tienes por qué estar en el mismo espacio físico. De hecho, las formaciones que se están realizando con Siemens las están realizando profesionales desde su casa, en una cafetería donde encuentren. Yo creo firmemente que eso tiene ventajas. Bueno, yo veo algunos riesgos. O sea, veo muchas ventajas, evidentemente, ¿no?, de muchas cosas que ya se han comentado. Una que igual no se ha comentado, y no sé si todos los que están en la sala son conscientes, que cuando vives la situación la puedes vivir desde los diferentes roles de los diferentes personajes, ¿no? Entonces, pues, esto para trabajar temas de empatía es súper interesante, ¿no? Porque puedes ponerte las gafas en el rol, ¿no?, del paciente o del médico, de la enfermera. Entonces, bueno, el vivir la misma situación desde los diferentes puntos de vista me parece que para trabajar precisamente competencias transversales como la empatía es muy importante. Y muchas otras ventajas, que ya se han indicado así, estudios que hay de que la retención a largo plazo es mucho mayor, la conexión con la emoción, la confianza en toma de decisiones, bueno, ya se han dicho muchas.
Lo que sí que creo que hay que tener en cuenta es que es un artefacto que nosotros creamos, que no es la realidad. La realidad es más compleja que el artefacto que se genera en realidad virtual. Entonces, esto yo creo que es importante tenerlo en cuenta. Y otro riesgo que yo veo es cómo se aplica, ¿no? O sea, no me gustaría que eso llevara a modelos mucho más individuales de aprendizaje. Yo creo que se debe trabajar con una metodología bien trabajada, muy parecida, yo lo haría muy parecido como se hace en simulación, con una reflexión, un debriefing final compartido con otros pues, residentes o en nuestro caso pues, estudiantes, con un facilitador que tenga muy claro cuáles son los objetivos de aprendizaje y que pueda después trabajar sobre el error, bueno, hacer este feedback y una reflexión profunda sobre lo que ha pasado, cómo podría ser y que, bueno, que creo que depende de hacia dónde vayan estas metodologías, se puede tender a una formación mucho más individual, ¿no? Con estos feedbacks que te salen inmediatos, me parece que puede llegar a ser pobre este feedback. Yo creo que tiene que haber el rol de un profesional. El rol del docente no se debe perder, tiene que ser un referente, tiene que fomentar esa reflexión y esa discusión sobre lo que ha pasado y que aprendemos sobre esto. O sea, que más que contras, yo diría riesgos de cómo se aplique. Ya, yo creo que hay una cosa que apuntaste que es bastante fundamental. Es verdad que no es la realidad, pero es que la realidad virtual tampoco viene a sustituir la realidad. Simplemente nosotros lo contemplamos como un paso previo donde tú puedes enfrentarte a situaciones que después vas a vivir en la realidad, que puede ser formación también, no tiene por qué ser ya encontrarte con el paciente, practicar en realidad virtual y a continuación encontrarte con un paciente. No, puede haber un paso previo que es realidad virtual y después seguir practicando. Pero no viene, tampoco viene a sustituir ningún tipo de formación, que es algo que apuntaste tú previamente y que sí, que estoy totalmente de acuerdo. Pero bueno, también es verdad que nosotros en el proyecto que estamos trabajando aquí con el Valdebrón, sí hay un facilitador, sí hay un briefing, un debriefing, sí, donde se analiza toda la situación y bueno, se ven los errores que se han cometido en el momento, que es la mejor forma de aprender. Pero sobre todo lo que te comento, no es que la realidad virtual venga a sustituir ningún tipo de formación que ya existe, que puede ser más parecida a la realidad. Sí, no, sí, veo que es un complemento buenísimo, Sí, pero que veo el riesgo de que después se quiera sustituir porque precisamente tiene menos costes. Entonces, sí. o sea, veo riesgos más que desventajas. Sí. Simplemente eso. Bueno, pues en la misma línea, ¿no? Yo no sé si llamarlo desventajas, ¿no? Pero sí que veo pues limitaciones, ¿no? Sobre todo cuando estamos, yo pienso desde el punto de vista de la cirugía, ¿no? Y de la formación en cirugía. La realidad virtual o los simuladores pueden ayudarnos pues, en según qué procedimientos y nos ayudan mucho quizás en la sistemática, ¿no? En procedimientos sistemáticos, en poder conocer el paso a paso, el poder cómo actuar delante de esta posible complicación. Por lo tanto, hay zonas de la cirugía, especialidades o procedimientos que se benefician mucho, ¿no? Lo hemos comentado, es muy fácil que nos aporte grandes ventajas en la paroscopia, en cirugía robótica, todas estas habilidades técnicas se pueden ganar fácilmente con este tipo de simulación o realidad virtual, pero luego hay otro tipo de habilidades, sobre todo las que tienen, o sensaciones, yo creo que las limitaciones es el tema del tacto, ¿no? Todo lo que te aporta ese tacto, pues la dureza de un tejido,
antes que utilizabas la carga, ahora como lo descargas todo, ya downloading. ¿Sí? ¿Se sent? ¿Sí? Vale. Perfecte. Bueno, pues en la línea, ¿no? Esas limitaciones que nos puede dar la realidad virtual y la simulación, sobre todo en el tema del tacticismo, en cosas que eso es muy importante para el cirujano, en según qué procedimientos. Yo creo que eso es una de las limitaciones actuales que entiendo que a lo mejor con el tiempo se puede ganar, ¿no? Hay ámbitos en los que sí que se ha conseguido, por ejemplo, en cirugía endovascular ya tenemos simuladores en los que consiguen que el tacto de la guía y todo pues, sea bastante real, pero luego si queremos pasar o trasladar estas formaciones a cirugías, por ejemplo, más tradicionales, ¿no? de pinza y tijeras y todo esto, pues esto todavía obviamente es una limitación de la realidad virtual y bueno, ya veremos en el futuro, ¿no? Entonces, no sé si desventajas, pero sí limitaciones. Y quizás otra cosa que ya ha salido, ¿no? Quizás un poquito, no el miedo, pero en cirugía yo creo que la realidad virtual ha venido para ayudar, pero no para sustituir nada. O sea que el residente va a tener que necesitar sus horas de quirófano, el mundo real, todo eso no lo podemos obviar ni sustituir y eso es importante que estemos ahí controlando esto. Yo totalmente de acuerdo y además, un poco lo que comentabas, yo recuerdo hace unos años otra vez, ¿no? Y lo tenemos ahí en la mesa, los videojuegos, ¿no? ¿Os acordáis antes de los videojuegos? El primer videojuego yo creo que era el Snake, en el cual era una serpiente que ibas a buscarlo. Luego, los juegos han ido más, esto es muchas veces de lo que yo me quejo. Yo antes me ponían en la carátula un cubo y tal y estaba ilusionado, ¿no? Y o era un pedazo gráfico y luego abrías el juego y costaba, ¿no? Le costaba la vida en que te cargase y luego además te salían 2 cubos y eso era un tenis, ¿no? Ahora, en cambio, el tenis, ¿no? Te coges el último ATP tenis no sé qué con Rafa Nadal y parece que el tío está sudando y lo estás manejando tú. Con esta reflexión que hago, es simplemente el hecho de que probablemente, ¿no? Hace nada estábamos viendo pues, unas situaciones recreadas en realidad virtual en el cual nosotros manejábamos el monigote, ¿no? el maniquí que era, o el avatar, que era como un Minecraft, ¿no? Que pues ya todos lo conocemos, y ahora en cambio no es así. Ahora lo que estamos viendo son realmente imágenes espectaculares, como la última que nos mostraba Mireia, de un avatar que en el cual yo he tenido suerte porque lo he visto, ¿no? Tenéis la tecnología para coger y si yo me pongo un mono o simplemente con unas gafas, va a estar detectando mi mirada, mi boca y todo lo va a ir traduciendo al participante. Entonces, claro, es una realidad que realmente este dogma que siempre hemos utilizado en simulación de no ver para creer, sino creer para ver, ostras, cada vez lo estamos dando un poquito más la vuelta. Es que al final vas a ver y te lo vas a creer, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, sí que como aliciente. Y quizás uno de los prejuicios que yo creo que más veo es en nosotros mismos. En terminar de creer que realmente esta metodología nos va a ayudar. Y creo que esto a lo mejor a los residentes les conseguimos enganchar más fácilmente, pero quizás a nosotros que ya llevamos un tiempo nos cuesta más coger y dar ese paso a que ya no solo la realidad virtual, lo que es la gamificación como tal, pues realmente nos termine de completar en estas competencias, por ejemplo, ¿no? En habilidades no técnicas, de cómo lo tenemos que manejar. Pero yo creo que eso es probablemente algo que los metodólogos docentes nos tienen que ayudar mucho o nos tenéis que ayudar muchísimo a introducirlo dentro de nuestra propia formación. Porque yo sinceramente, yo sí que creo que haciendo un Lego cooperativo aprendemos y luego en una situación real, como puede ser el manejo, en nuestro caso, ¿no? de una situación crítica, pues me va a ayudar. Y creo que nuestro chip es el que tiene que cambiar. Sí, igual. Bueno, es que yo creo que igual hay que diferenciar un poco, ¿no? Lo que es la gamificación de la realidad virtual, porque no es exactamente lo mismo, se pueden unir, pero son cosas diferentes. Entonces, como gamificación, entendemos que utilizamos elementos de los juegos para procesos de aprendizaje, ¿no? Y puede ser muy simple, ¿no? Solo pues dar recompensas, hacer pues pequeños retos, ¿no? Con objetivos muy claros que los estudiantes tienen que ir superando, bueno, varias cosas que tienen los juegos, ¿no? Y esto
hay mucha investigación, hace mucho tiempo que se utilizan el incorporar este tipo de elementos que realmente ayudan a la motivación y al aprendizaje, ¿no? O sea que yo creo que esto hay muchas experiencias muy diferentes de gamificación. Tú puedes gamificar un aula normal, no tiene que ser en realidad virtual, ¿no? Entonces, la realidad virtual también yo entiendo que puede ser muy diferente. En los proyectos en los que estoy trabajando, no trabajamos con avatares, trabajamos con actores que los grabamos y son situaciones grabadas y que después los estudiantes pues viven esa situación, ¿no? O sea que, y no lo usamos con gamificación, lo combinamos, por ejemplo, en un caso con aprendizaje basado en problemas, son los escenarios iniciales de un aprendizaje basado en problemas, y en otro caso es como un pre-briefing antes de llevar a cabo una simulación y después hacer la simulación real, ¿no? O sea, es para prepararlos. O sea que no siempre tiene que ir unido. Entonces, yo creo que la gamificación ayuda mucho a muchos procesos de aprendizaje, por lo que decía antes de que se basa mucho en cómo se sabe que la gente aprende, con contextos reales, con objetivos muy claros, con feedback inmediato, con un proceso social, ¿no? Que puede ser de cooperación y competición, se pueden combinar ambas cosas. Todas estas cosas está muy estudiado de que realmente favorecen el aprendizaje. Y después se puede combinar o no con la realidad virtual. No, solo para clarificar, porque se han unido los dos conceptos, pero son cosas diferentes. Y los serious games ya son juegos que se diseñan para aprender. ¿No? Después sería el uso de otros juegos, videojuegos o lo que sea, que pueden ser útiles para el aprendizaje y se usan. Pero en el serious game ya es un juego que está diseñado con unos objetivos didácticos y supongo que la mayoría, igual tú nos puedes ayudar con eso, de las experiencias de realidad virtual que se unen con la gamificación tienen un estilo más de serious game, ¿no? Sí, bueno, el vídeo que pusieron al principio concretamente es eso, realidad virtual con Serious Game. Ya os expliqué que también existe la opción de que lo utilices en cascos de realidad virtual, en un ordenador en tiempo real, pero sí es realidad virtual unida con Serious Game. No sé lo que opinaráis, pero muchas veces has comentado, dices Serious Game, ¿no? Es un juego específico que diseñamos para simulación, pero hay algunos casos que ha pasado al revés. Sí. Me refiero, por ejemplo, no sé si los que estamos un poco más relacionados, hay un juego en concreto que es el Overcooked, que es un juego muy sencillo, es un juego de videoconsolas en el cual formas parte de un equipo de cocineros y tenéis un espacio, es una cocina y estáis divididos. De este juego han sacado realmente experiencias a largo plazo de grupos de gente trabajando en el cual solamente se trabajaban habilidades no técnicas, comunicación y trabajo en equipo. Y era algo tan sencillo como tú cortas la cebolla, yo preparo la carne, y eran dos muñequitos. Y se han sacado competiciones de esto. De hecho, no recuerdo el nombre del autor del trabajo, pero se ha visto, ¿no? que mejores puntuaciones en este videojuego se asociaban con una correlación a nivel de adquirir competencias en comunicación, en trabajo en equipo, en liderazgo, ¿no? Y dices, bueno, ¿no? Es una situación que ha dado la vuelta, ¿no? El juego, supongo yo que detrás de cada juego hay siempre una metodología muy importante, no aquí Luciano, de esa, supongo. Y claro, pero es curioso que normalmente íbamos en una dirección y ahora de repente, a través de bueno, que supongo yo que habrá muchos más, se ha cambiado esa dirección. Que probablemente es una pena, pero probablemente lo podríamos utilizar incluso nosotros, al igual que utilizamos el Lego, exactamente, por un estilo, ¿no? Y esto además en sitios totalmente distintos, que esa es la gran ventaja. ¿Lo veis de utilizar serious games que no sean del ámbito salud para formar a profesionales de salud en habilidades no técnicas, por ejemplo? A ver, yo en la experiencia de grado, si tenemos la posibilidad de ya focalizar con experiencias más profesionales, veo que les motiva más, porque bueno, entran en la facultad queriendo ser médicos, ¿no? Entonces, bueno, enfermeras, cuando lo contextualizas
en una situación sanitaria, yo creo que tiene más sentido para ellos en ese momento. Evidentemente que pueden aprender muchas habilidades no técnicas y las aprenden si juegan videojuegos, si juegan otros juegos, pero en la facultad yo lo haría más focalizado porque es lo que también te permite trabajar las especificidades de la profesión con esas habilidades no técnicas específicas de lo que es la profesión médica, ¿no? O sea, claro que la comunicación es importante, pero cuando ves lo importante que puede ser con el paciente o con un compañero de trabajo, bueno, hay cosas que son específicas, creo, de la profesión y yo lo haría así, pero... Sí, yo creo que teniendo la posibilidad o la oportunidad de recrear escenarios médicos reales, yo creo que, aunque no soy profesional sanitario, creo que es más adecuado utilizar videojuegos enfocados ya en un ambiente sanitario que no el de la cocina, como comentaba Marcos. ¿Qué ingredientes creéis que necesitamos para incorporar a estas herramientas en nuestros programas formativos? Y el alcance es muy amplio, ¿eh? Aquí desde hasta contemplar la relación con programadores, ¿no? O sea, nosotros disponemos de unos programas formativos y ahora parece ser que nos convence introducir el Serious Game y la realidad virtual. ¿Lo haríais con programas concretos solo de esto o incluiríais algunas herramientas de algún modo? ¿Pero qué nos falta? ¿Qué nos falta para realmente integrar esto, ¿no? Comentabas, Marcos, que a veces somos un poco reacios, ¿no? Pero es más para residentes. ¿Qué ingredientes podríamos poner en esta Yo para mí el receta? fundamental es, y no perdiendo la esencia de realmente que estamos hablando de una formación, es precisamente los programadores son súper importantísimos, o sea, las personas que tienen conocimiento técnico, ¿no?, de lo que pueden transmitir, eso es algo fundamental, pero creo que la base siempre es el metodólogo docente que coja y que sepa claro el contenido que quiere tratar, que quiere manejar. O sea, esa es la base fundamental y a partir de ahí lo podemos manejar de muchísimas formas, pero un juego por sí solo, como tal, o una gamificación, un escenario muy chulo, si no sabemos exactamente qué es lo que queremos tratar, eso es lo que realmente me preocuparía y que eso es lo que sí que deberíamos de llevar hacia el profesional sanitario. O sea, un contenido claro y de una persona que sepa cómo explotar ese contenido para alcanzar lo que comentabas, Mar, ¿no? El engagement, que es lo que quieres tratar. Completamente de acuerdo, ¿no? Es tener objetivos, ¿no? Objetivos claros de qué es lo que nos va a aportar en cuanto a la mejora de la formación. Luego yo creo que otro elemento clave es que yo creo que todos los que estamos aquí más o menos estamos convencidos todo lo que aporta la simulación y, ¿no?, en la formación, pero quizás lo que nos faltaría es convencer al resto de personas o, ¿no?, que están nuestros gestores, pues, que realmente es una herramienta útil, que realmente la tenemos que incorporar en nuestros planes formativos y quizás la dificultad es cómo abandonar un modelo tan establecido durante años en el que es un modelo muy asistencial para que poder sacar parte de ese modelo y poder reestructurarlo y dar una importancia a la simulación que la tiene y poder quedarse establecido. Creo que eso es una de las cosas que nos faltará y que tendremos que trabajar para poder establecerlo bien en un modelo tan antiguo y tan establecido, ¿no? Bueno, claro, los cambios siempre son difíciles. En un sistema formativo donde ya hay ciertos métodos que se utilizan y también funcionan, implementar siempre temas innovadores es complicado. Entonces, lo que faltaría es un poco más de la implicación de los docentes, de querer implementar técnicas nuevas de estudio, probar cosas. Sí, a ver, yo creo que algunas cosas que se han dicho, lo primero es tener los objetivos muy claros, o sea, esto es lo primero, y saber que la realidad virtual aporta algo diferente de las otras metodologías que tenemos. Después es que si creamos escenarios, tienen que ser el máximo realistas, con lo cual hay que trabajar junto con los profesionales. No lo puede hacer solo un programador. O sea, nosotros en los proyectos que tenemos,
hemos hecho muchos grupos de discusión, entrevistas con gente que está trabajando estamos trabajando para abordar temas de violencia de género, pues con gente que está trabajando específicamente con esto, ¿no? Entonces ellos nos explican con todas las situaciones que se encuentran. O sea que creo que hay mucho trabajo detrás de hacer buenos escenarios de realidad virtual y que tienen que ser el máximo de realistas, con lo cual hay que colaborar con las empresas que hacen los escenarios. Y después, claro, yo pues como metodóloga sí que lo que decía un poco antes, que a la hora de trabajarlo con los estudiantes, con los residentes, que la metodología esté bien sistematizada, ¿no? De que haya una posterior reflexión, de que se trabaje bien el escenario, pero eso dependerá de los objetivos que tienes con cada uno de los escenarios o gamificaciones, vamos. Yo creo que también algo importante, ¿no? A la hora de implantar los sistemas formativos es que todas estas simulaciones y que tienen que ser elementos que podamos medir, elementos que podamos evaluar y que finalmente podamos también demostrar que realmente tienen sus aportes. O sea, que algo que podamos medir y evaluar para nuestros, ¿no? Nuestros residentes en este caso. Eso también sería importante tener en cuenta. Muy bien, muchas gracias. Ahora, si os parece, si hay alguna pregunta desde los miembros del público, agradecería que la dirigierais al ponente o ponentes que creáis más adecuados. Creo que Cristina Dopazo tiene una pregunta. Empiezo con las preguntas. Me ha encantado vuestra exposición. Yo soy Cristina Dopazo, soy cirujana hepática, coordinadora del programa de simulación de residentes de cirugía. La verdad que yo creo que hay un espacio para la realidad virtual, está clarísimo. Entonces, dos preguntas. Una de ellas medio lo habéis contestado, la última para Marc Carrió, que cuál es el problema, ¿no? en poder implementar la realidad virtual, sobre todo en los estudiantes. Ya empiezo en los estudiantes, yo doy seminarios en las clases en la universidad de vías, sondaje, y estamos, ¿no? perpetuando la utilización de muñecos que yo creo que ya no tienen muchos años más de vida. ¿Y cuál es el principal problema, ¿no? para implementar la realidad virtual, que hace muchos años que se escucha? De hecho, creo que hubo un intento desde aquí, desde la UAB. No sé si será económico, pero yo creo que realmente, bueno, un poco lo habéis contestado, pero yo creo que tiene que venir para quedarse realmente. La otra pregunta para Lucía, encantada de conocerte. La verdad, quería preguntaros cuánto de difícil es, por ejemplo, dentro de la parte que me toca de cirugía hepática, por ejemplo, desarrollar bueno, no es tan sencillo, pero por ejemplo, una técnica de una hepatectomía desde el punto de vista de realidad virtual. Justamente todo lo que son operaciones quirúrgicas con órganos vitales, donde hay que simular en realidad virtual tejidos, esa es la parte más complicada de realidad virtual, la más complicada, porque simular el corte, todo lo que es la mecánica del tejido es lo más complicado. Simular escenarios de realidad virtual como los que hemos hecho de una sala de un hospital, avatares donde tú puedes interactuar con ellos, que hagan de pacientes, donde puedas ver pruebas, es lo más fácil. Ahora, todo eso, lo que te comento de tejidos, es complicado. No es que no se pueda hacer, pero sí supone muchísimas horas de trabajo, muchísimas horas de trabajo. Y también, siendo sincera, el resultado final igual no es exactamente la realidad, pero sí puedes trabajar con él. Es como el tema todo de telas, por ejemplo, telas en realidad virtual que se puede asemejar al tejido, es la parte más compleja. Sí que hay, ya te digo, hay empresas que lo han hecho, no sé si existe algún simulador. Nosotros, por ejemplo, sí hicimos uno, que se lo comentamos antes a Mónica, y de microcirugía embrionaria, que era, bueno, fue un proyecto que hicimos en colaboración con una clínica de Madrid, donde había óvulos que había que fecundar con espermatozoides, y sí lo hicimos y el resultado final fue muy bueno. De hecho, la persona para la que lo hicimos se dedica a dar formación en microcirugía, pero te estoy hablando de 1 año o 2 de trabajo para solo un proyecto de ese tipo. Sí. Pero se puede hacer. Sí, por lo que comentabas bueno, de las limitaciones de la implementación, lo primero es que los profesores lo conozcan, ¿no? Y que tengan un poco de formación, porque
Hay cosas más sencillas y cosas un poco más sofisticadas. O sea, hay cosas libres, ¿no? que puedes encontrar por internet, ¿no? de anatomía y así, de realidad virtual, que son espectaculares. Y eso lo puedes usar en las clases o bien en pantalla o bien con las gafas. Claro, si se ponen las gafas, la facultad tiene que comprarlas, evidentemente, pero hay de bastante económicas. El impacto es un poco mayor, porque claro, después estás inmerso, ¿no? Es una realidad inmersiva. Después, claro, hay empresas que sí que tienen escenarios ya diseñados y nosotros lo estuvimos mirando durante la pandemia en la facultad, pues porque como estábamos haciéndolo todo online para sustituir las prácticas de laboratorio que no podían hacer, y sí que el coste es elevado. Entonces, para una asignatura, por ejemplo, es complicado. Si se hace a nivel de facultad o de universidad, que ya tienen precios así, es diferente, pero para que un profesor individualmente decida aplicarlo, es difícil. Y después está, bueno, pues como estamos con estos proyectos, que sí que como docente, si quieres hacer un proyecto de innovación docente y te animas a diseñar escenarios para tu asignatura, pues bueno, sí que hay posibilidades, ¿no? de colaborar. Nosotros colaboramos con una empresa de aquí, Cataluña, que se llama Immersive Studio, que es de la UOC, y lo estamos haciendo con ellos. Entonces ya, claro, ya diseñas lo que quieres trabajar con tus estudiantes. Y siempre lo mismo, puede ser desde mucho más económico o depende, el tema interactivo siempre cuesta mucho, pero a veces no es necesario tanta interactividad si nosotros trabajamos más en situaciones inmersivas que se sientan en una situación profesional, pero más que nada porque con poca interacción, un poquito, pero no mucha, pero es porque si no es mucho más caro, vamos, o sea, si no ya nos gustaría más interacción, pero que hay varias posibilidades, vamos, de empezar. Sí, bueno, con respecto al coste que comenta Mar, sí es verdad que hace unos años todo el tema de realidad virtual, y estoy hablando de hace pocos años, relativamente, igual 10, era algo que poca gente se podía plantear, porque sí eran los cascos de realidad virtual eran muy caros, los ordenadores no estaban muy desarrollados tecnológicamente todavía, y era una inversión muy grande para un centro de formación. Pero sí es verdad que desde hace, no sé, nosotros empezamos con la empresa hace 5 años, casi 5 años, y los primeros cascos de realidad virtual que compramos nos costaron 1.000 euros. Y ahora mismo unos cascos todavía mejores te cuestan 350. Y un ordenador te costaba 2.500 y ahora te cuesta 1.300. Es decir, que el coste, las innovaciones tecnológicas están siendo muchísimas en realidad virtual y el coste está bajando, se está democratizando mucho lo que es el uso de la realidad virtual, y con lo cual es más fácil que un centro de formación pueda implementar proyectos de realidad virtual, comprar 3 cascos, 3 ordenadores. O sea, el coste inicial no es tan grande como hace unos años. Sí, no, incluso hay programas que tú puedes grabar en 360. Entonces, si tú quieres hacer, bueno, que lo puedes hacer tú misma, ¿sabes? Una realidad inmersiva bueno, Bueno, nosotros no somos muy fan del vídeo 360, yeah. porque la inmersión que consigues al final, bueno, la realidad virtual de lo que se trata al final es de engañar el cerebro. Yeah. Vale, si tú generas un escenario de realidad virtual por ordenador y te sientes ahí en ese escenario, porque no sé si habéis probado la realidad virtual, pero yo la primera vez que la probé aluciné literalmente porque no me lo creía. La sensación de estar inmerso en ese escenario y poder tocar cosas, mover cosas, tocar una persona, aunque no la llegues a sentir, no se alcanza con un vídeo 360, es la diferencia, que está muy bien. Sí, es nosotros la lo hemos utilizado, ¿eh? Sí, lo hemos utilizado en algún proyecto, pero más solo formación que probar al final. Supongo que depende de los objetivos docentes, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta entre el público. Buenos días, soy Mónica Rodríguez, soy la directora de docencia del Centro de Simulación. Lo primero, felicitaros a toda la mesa porque creo realmente que el tema es apasionante y habéis tocado los puntos claves. Si me permitís, yo por la parte que me toca quiero destacar 2 cosas que me han gustado muchísimo y que quiero enfatizarlas porque para mí son claves. Una que la ha empezado destacando Mari, que todos habéis estado de acuerdo, y es que la simulación no solo es que actúe el participante, sino que detrás, acompañando, tiene que haber siempre un facilitador que
que oriente, que marque los objetivos, que siga la simulación en sí, que luego haya un debriefing donde se aplica una metodología docente por gente realmente experta. Yo creo que esto es la clave y si no su potencial cae en picado. Y la otra, muy ligado con esto, también teniendo en cuenta el factor humano, es que al lado de los técnicos, como decía también Mar, tiene que haber un equipo que aporte su conocimiento clínico. De hecho, nosotros en SIMOS, detrás de cada módulo están los líderes de conocimiento en la área en concreta que estábamos abordando y que son los que aportan el conocimiento de la realidad clínica, ¿no? Dicho esto, y mi pregunta va sobre todo para aquellos que habéis utilizado esta técnica con alumnos y que habéis hecho de facilitadores, entiendo que sobre todo Marcos y Mar, creo que la simulación lo que pretendemos es una experiencia inmersiva para el participante y sobre todo en las habilidades no técnicas, que es la otra cosa que a mí me guía mucho. Las habilidades técnicas creo que, si me permitís, creo que son más fáciles de conseguir, pero las no técnicas son fundamentales. A veces las olvidamos y sobre todo en todo lo que son profesiones de la salud son las más importantes a cultivar porque quedan en terreno muchas veces de nadie. Creo que para estas habilidades no técnicas es clave que provoquemos emociones en estos participantes, ¿no? En vuestra experiencia, ¿se consigue realmente esa emoción que deje huella y que creo que es la clave para el aprendizaje residual? Gracias y felicidades a todos. ¿No? Hombre, creo que sí, que se consigue, o sea, se crean emociones, o sea, primero con el escenario y después con el grupo de alumnos. O sea, porque en el momento en que cada uno ha actuado de una manera diferente y se comparte la actuación de cada uno de los alumnos y se discute, se analiza el porqué, el impacto de cada una de las actuaciones, qué ha pasado en este caso, en el otro, pues se genera un ambiente, una atmósfera de confianza en el grupo que yo creo que sí, que la parte emocional es muy importante. Después, yo creo que es muy importante tener herramientas, ¿no? Para poder, bueno, como decía él, medir, ¿no? Evaluar, que el propio alumno pueda también autoevaluarse, ¿no? Autoevaluarse, evaluar a los, o sea, coevaluar a los demás, dar un feedback. Y entonces, pues sí, nosotros trabajamos pues con o pautas de observación o rúbricas que puedan ayudar a sobre todo identificar aquellos aspectos que son importantes en las competencias transversales. Pero cuando se comparte en un grupo, por eso yo creo que es muy importante no perder el grupo de alumnos como comunidad de aprendizaje, ¿no? Grupo de entre iguales, con un facilitador que acompaña todo el proceso, porque creo que es muy potente, es donde realmente se pueden trabajar todas estas competencias. No sé si... Yo creo que cualquier tipo de realidad virtual genera emociones en la persona que la prueba, sobre todo la primera vez, aunque sea un escenario muy simple, genera emociones. También creo que a mayor nivel de realismo, mayor nivel de emociones también te puede generar. Pero ya te digo, cualquier tipo de realidad virtual, yo me acuerdo la primera vez que la probé, que eran las, no sé si las conocías, las gafas de Google, las Cardboard. Era un escenario que colocabas el móvil y lo veías, un cohete saliendo del espacio y fue hasta emocionante ver el cohete despegar. Pero eso, que cuanto mayor nivel de realismo en el escenario, mayor nivel de emoción. Yo te contestaré con una anécdota que me pasó. Tuve la suerte de participar en una de las formaciones en las que hemos utilizado Simons y en esta era muy chula porque además era para una sociedad de especialistas y que no diré el nombre, aunque fuese de cardiología. Pero la cuestión es que, bueno, pues hacían una competición entre equipos. Eran adjuntos, residentes, enfermería, tal, ¿no? Bueno, llegamos a la simulación, entramos, utilizamos Simons, entramos y Simons, entras de entrada, ¿no? En una zona como que podríamos decir el hall antes de entrar a las habitaciones y luego vas a las habitaciones donde encuentras el caso. El caso era muy sencillo, un paciente con una arritmia, ver cómo lo trataban y tal, y cómo se trabajaba, por un lado, el objetivo y el algoritmo de manejo de una arritmia, en concreto una torsada de punta, y finalmente, sobre todo, hacer mucho hincapié en trabajo en equipo, comunicación y liderazgo. Pues dio la casualidad de que todos los participantes habían hecho ya, les habíamos explicado cómo tenía que funcionar, todos se acordaban, pero el adjunto no se acordaba exactamente, digo adjunto porque era la persona senior que máximo conocimiento, con tan mala suerte dice, es que no me puedo mover de aquí del hall. Y entonces dijimos, bueno, pues ¿qué hacemos? Y dijimos, bueno, pues vamos a entrar. La gracia fue que entraron todos los participantes y de repente me empiezo a dar cuenta que
están hablando entre ellos a un tono normal, como estábamos hablando nosotros, y el otro participante que estaba fuera de la sala, pero que bueno, esto lo sabía yo, que podía tener acceso a todos, como sí que le oían, me doy cuenta que empiezan a levantar el volumen de voz para que les oiga, porque estaba afuera, estaba en el hall. Y entonces estaban preguntando, sí, y ahora hace no sé qué. Y yo estaba pensando, digo, ¿por qué están gritando? Luego me di cuenta, claro, el que estaba afuera estaba solo, y los que estaban dentro se estaban viendo a ellos mismos, pero interpretaban que su compañero, el que era el adjunto, que lo tenían que avisar sí o sí, contarle todo, estaba fuera de la sala. O sea, fue muy divertido la experiencia en relación a, realmente, sí, totalmente, estaban totalmente integrados. Luego salimos fuera y no se habían dado cuenta. Digo, pero, no, pero sí como se había quedado fuera, era por si no nos oía. Pero vamos a ver, si os está haciendo igual que yo, que llevamos unos cascos y cada uno estamos en nuestro ordenador en casa. Pero esa fue realmente la capacidad de inmersión. Apunte, porque estabais utilizando el ordenador, es decir, no estabais sí. con los gafos, con las gafas, que No, supuestamente es realidad virtual no inmersiva, y aun a pesar de no ser no inmersiva, la gente estaba totalmente dentro del escenario. Está totalmente concentrada, se estaban viendo el caso, le estaban explicando, casi a grito pelado, de cómo estaba la curva. No, no, que es una torzada, sí, lo estoy viendo ahora. ¿Le pongo el magnesio? Sí, sí, ponle el magnesio. O sea, bueno, yo me lo pasé muy bien personalmente, ¿eh? Luego lo estuvimos comentando en el debriefing y además, ¿no? Y esto decía, no, claro, que es que como creíamos que estaba fuera. Y dije, vale, muy bien. Simón siempre nos sorprende positivamente. No sé si hay alguna pregunta de las participantes que están conectados en streaming. Sí, Jiménez, gracias. Preguntas no, pero sí que hay una reflexión, ¿vale? Que os la remito porque saca una línea que no se ha tocado. Os leo toda la reflexión. La base sería la colaboración de las partes, proveedor tecnológico, contenidos por expertos y la organización para poder dar recursos en la inmersión de la herramienta. Metodólogos y facilitadores para llevar a cabo líneas de realidad virtual en la organización. Y ahora, evidentemente, se pueden evidenciar estas líneas de trabajo convirtiéndolos en proyectos de investigación dentro de la organización, que es una línea que no se había tocado ahora en esta mesa. No sé si los que estáis como ponentes queréis aportar, no lo hemos tocado, pero creo que podemos completar este comentario. Bueno, yo solamente comentar que creo que es uno de los grandes fuentes, ¿no? O líneas, siendo redundante, que la simulación tiene que trabajar, ¿no? Que es precisamente el tema de la investigación. Estamos haciendo es una nueva metodología y ya sabemos, ¿no? que está funcionando, pero también tendríamos que intentar averiguar los límites de esta formación como el resto de metodologías docentes, ¿no? Como el límite de la charla magistral, el límite del roleplay, ¿no? Pues el límite de estos escenarios creados de forma virtual. Y sí, totalmente de acuerdo que bueno, que es una línea incipiente y que veremos hasta dónde llegamos. De hecho, Iván Constela, antes no has comentado que hacía falta validarlas, ¿no? Y para validarlas entiendo que tienen que haber estudios de investigación. Líneas de investigación y eso, buscando la evidencia, ¿no? Y que busquemos nosotros, nuestro trabajo, buscar que realmente eso genera evidencia de que realmente aporta un plus en la formación, ¿no? Sí, creo que actualmente hay bastante investigación en este ámbito, pero bueno, claro, tampoco no tantos resultados porque es nueva, pero hay bastantes resultados de esto, de retención a largo plazo, del foco, eso que comentabais, que comentaba Marcos con su ejemplo, sí que se ve que, claro, tienen como muchos menos distractores, están mucho más concentrados con la tarea, pero también porque son experiencias más cortas, ¿no? Pero que eso también hay bastante, yo he leído bastante investigación sobre eso, pero hay muchos proyectos, claro, porque además es que es un campo muy amplio, ya habéis visto que se puede aplicar de maneras muy diferentes y falta mucha, porque investigación en docencia falta mucha, pero que sí que hay todo un campo y muchos proyectos europeos, sobre todo en esta línea. Sí, nosotros hemos hecho muchos proyectos de realidad virtual. Sí, es verdad que nos hemos enfocado sobre todo en el sector sanitario, pero también hemos hecho formación para adolescentes en robótica, por ejemplo. ¿Qué más? Hemos hecho temas de bullying, lo de ITUS y técnicas de respiración que os comentaba antes.
También tenemos un proyecto de rehabilitación de lesiones medulares que estamos ahí trabajando con el SERRAS, con ellos, o sea que hay muchísimos proyectos de realidad virtual ahora mismo. En el 2017 apareció un proyecto en el marco Horizon 2020 que se llama el ABCDE Sim, que va sobre Serious Game y realidad virtual, que lo coordina Ronald Naninga. Y él se dedica, este proyecto lo generó para esto, para realmente validar, ¿no?, estas herramientas. Que sí, se me genera la duda, para responder muy brevemente, porque no tenemos tampoco mucho más tiempo, de si tenemos que validar cada una de estas herramientas que generemos, o con validar a las primeras será suficiente. Bueno, yo creo desde nuestro punto de vista, nuestra validación ya es los profesionales con los que trabajamos. Es decir, nosotros siempre que hacemos un proyecto hay profesionales implicados que conocen sobradamente la materia, que sí que después se pueden hacer estudios clínicos sobre la mayor o menor validez de ese escenario que hayamos desarrollado, pero yo creo que gran parte de la validación ya es los profesionales con los que trabajamos, como por ejemplo en Siemens. Yo creo que más validación, que ellos pongan sus conocimientos en los escenarios, poco puede haber. ¿Hay alguna pregunta más entre el público? Me gustaría hacer también un comentario, sobre todo desde el punto de vista quirúrgico, ¿no? Todas estas nuevas tecnologías digo parece porque en algunos casos sí que está demostrado, pero falta validar muchas de estas herramientas, pues que desde el punto de vista quirúrgico nos disminuye la curva de aprendizaje, nos ayuda a tomar decisiones, pero luego a mí me gustaría también personalmente ver cómo se traduce esto ya no solo en nuestra formación de residentes, sino en el paciente. Cómo puede llegar esa formación en resultados clínicos. Y quizás aquí sí que es donde todavía falta mucha investigación y esto. Sí, sí. ¿Oye? No. ¿Sí? Vale, perdona. Sí. Si te quieres presentar. Sí, soy Laura Buguñá de la Mutua Terrassa y primero me uno a las felicitaciones, muy interesante. Y la pregunta va un poco en línea con lo que os he dicho antes, los proyectos de investigación y la manera de medirlo. Yo creo que uno de los futuros desarrollos que se está haciendo ahora mismo ya es todo el tema del biofeedback, ¿no? Tanto ya en lo que es los sensores galvánicos, pero ahora ya se está, por ejemplo, en psiquiatría utilizando pues sensores de los ojos, ¿no?, y de los reflejos de los ojos para ver pues, la ansiedad de la persona utilizando la realidad virtual inmersiva y durante y pre y post. Y son indicadores que tenemos, creo, a nuestro alcance en estos proyectos pues, para medir directamente lo que es el impacto tanto durante y después de estos instrumentos. Gracias. Sí, bueno, nosotros, por ejemplo, con lo que acabas de decir, nosotros en la herramienta que tenemos para el tratamiento de fobias, sí hemos implementado un software mediante un sensor de sudoración, que tampoco es lo más fiable, pero bueno, dentro de lo que hay en el mercado y enfocándonos en nuestro target de cliente, que son psicólogos con clínicas pequeñas, es bastante efectivo, pues sí que lo hemos implementado concretamente en esa herramienta para saber el paciente qué nivel de ansiedad puede estar teniendo enfrentándose a esto, que al final es algo que le da miedo en la realidad y lo está viendo ahí o está inmerso en él. Sí. Bueno, totalmente de acuerdo pregunta. en lo que habéis comentado. Yo creo que, y un poco la línea de lo que decíais antes y con lo que acaba de comentar Laura, es fundamental que todos los que nos gusta o nos dedicamos al mundo de la docencia, que nos metamos en la cabeza que la investigación en docencia es una obligación que tenemos y por tanto medir con indicadores que nos indiquen directamente pues, la satisfacción en el participante, los objetivos de aprendizaje, los objetivos en calidad asistencial. Incluso me atrevería a decir que en algún momento tendremos que abordar el reto de demostrar si esto es coste eficiente o no, que yo creo que a la larga sí, pero todo eso pasa porque nosotros mentalicemos que hay que marcar indicadores de todo tipo y tenemos cada vez más y mejores y medir todo lo que hacemos. No vale que nos apasione, no vale que creemos que funcione, hay que demostrarlo. Método científico aplicado a la docencia. Tenemos todos que ir por este camino. Felicidades de nuevo y gracias. Una última pregunta de la gente que está conectada en streaming. Sí. Laura Galeán es cardióloga del Hospital de Vallebrón y comenta que hay investigación y valoración de resultados, pero como bien habéis dicho, muy poco en el impacto clínico. Entonces, la pregunta es para todos los ponentes.
¿Tenéis en marcha algún estudio sobre estos resultados? Nosotros tenemos un proyecto europeo que estamos empezando a desarrollar escenarios de realidad virtual para trabajar competencias transversales en estudiantes de grado. Y entonces lo investigaremos pues, a nivel de satisfacción de si se cumplen los objetivos de aprendizaje, pero no podemos llegar a la parte de la aplicación clínica después porque no hay el tiempo suficiente. O sea que no, que siempre nos quedamos, no sé si conocéis un poco la pirámide de Kirkpatrick, que es cómo se evalúan los programas educativos, siempre nos quedamos en la parte del aprendizaje, pero en la transferencia en la práctica clínica cuesta mucho porque necesitas tiempo, seguir a los estudiantes. No, que es súper interesante, me encantaría, pero no, no lo tenemos nosotros. No sé si vosotros tenéis. Actualmente proyectos así en marcha iniciados no, pero sí que tenemos ideas que queremos poner en marcha en breve, justamente para eso, ¿no? Y también buscando qué aporta en resultado clínico y en calidad asistencial. O sea que muchas ideas para el futuro. Si os parece, cerramos la mesa con 1 minuto de oro, le dicen algunos, de gloria, le dicen otros, de cada uno de los ponentes con algunos mensajes que queráis que nos llevemos todos a casa. ¿Quieres empezar tú, Marcos? Sí, cómo no. Yo creo que de entrada gamificación, realidad virtual han llegado para quedarse, están aquí, ¿no? Empezamos y son totalmente necesarios ahora mismo que nos empecemos a formar en este tipo, sobre todo los docentes y el resto de profesionales, más que nada porque a partir de ahora serán una de las metodologías docentes que más vamos a utilizar. Digo una de las, no va a ser la única, lo mantendremos así, pero creo que es fundamental que nos empezamos a abrir en este cambio, sobre todo de actitud, y que también empecemos a ver cómo pedir los apoyos para que esto sea una realidad en todos los sitios. Que visto lo visto, puede ser aquí, puede ser en Madrid, puede ser en Lugo o puede ser fuera de nuestras fronteras. Pues esto, ¿no? Que efectivamente ha venido para quedarse, tenemos que estar pendientes también, ¿no? De todo lo que nos puede aportar, ser parte activa en este camino que nos queda, ¿no? Y luego, ¿no? Tener objetivos claros que nos puede aportar, poder evaluar esto, poder sacar conclusiones y lo que hemos también comentado, ¿no? Siempre buscando el método científico, la evidencia de que nos aporta esto y que podamos trasladar todo esto, calidad de formación y también en calidad de asistencial. Bueno, creo que tenemos que ser conscientes de lo que nos aportan estas metodologías, que creo que es mucho, sobre todo para atender a modelos docentes más centrados en las competencias y no tanto en los contenidos. Creo que esto es lo que nos aportan estas metodologías. Y sobre todo también, bueno, un poco hablando ya de los riesgos que comentaba antes, pues intentando pues, combinarlas bien con las otras metodologías que ya sabemos que funcionan y que no desplacen ni el papel del docente como referente, como guía, ni otras prácticas docentes, bueno, sobre todo prácticas clínicas y más bueno, en entornos reales, que no desplacen a toda la experiencia en entornos reales, que creo que también es básica, es clave y necesaria. Bueno, a mí me ha encantado la frase de que la realidad virtual ha venido para quedarse. Me gustaría que todos los que están aquí, todos los que están viendo la mesa redonda, que sean conscientes de eso, porque es una tecnología que en unos años ha explotado y va a seguir explotando. Y me gustaría terminar con una frase que utilizábamos nosotros de lema en la empresa cuando empezamos, que era que cambiemos la forma en la que vemos el mundo y sobre todo que no tengamos miedo a todo lo nuevo que puede venir. Gracias. Con esto concluimos. Hemos visto que la realidad virtual es una experiencia basada en entrenamiento de la que no se olvida, que necesitamos validarla, que para ello necesitamos estudios de investigación en metodología docente,
que permite la práctica tanto de habilidades técnicas como no técnicas en función de cuáles son nuestros participantes, ¿no? Los distintos estudiantes de grado, de máster, en función de las especialidades, que es muy importante tener los objetivos, esto es vital, y que lo podemos integrar en nuestros centros, que tenemos una serie de ingredientes que tenemos que trabajar y co-desarrollar, y que tanto las distintas figuras son muy importantes, ¿no? Los expertos clínicos, los docentes, los metodólogos y los programadores, ¿no? Necesitamos colaborar, co-desenvolver con las empresas que desarrollan todo esto. Y para acabar, los que estéis interesados en conocer más detalles de Simmons, de este Serious Game que consta a día de hoy de 9 módulos, creo que a Rafael Tourón, que es el otro CEO de PsicoVR, y Laura Millán y Meritxell Jiménez, que son las coordinadoras de este proyecto, las podéis encontrar ahora en el Ágora, en el Exhibition Hall, cuando salgáis de aquí. Muchas gracias por vuestra atención y un placer.